Eso. Durante el mes de julio y agosto hemos estado basándonos sobre el escrito Primera de Juan. Y esta serie, que hoy la culminamos, la terminamos hoy, es parte de una conversación más amplia que estamos teniendo como iglesia acerca del discipulado y la importancia de crecer como discípulos de Jesús. De hecho, durante todo este año y hasta el fin de este año hemos estado recalcando una frase muy importante que realmente encapsula lo que nosotros pensamos acerca del discipulado. Y la frase es simplemente esto: crecer es mi deber. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Crecer es mi deber. En cualquier ámbito de tu vida, si tú quieres ver crecimiento, si tú quieres ver una mejoría en cualquier área de tu vida, la verdad es que es tu responsabilidad. Tú puedes ir con un entrenador al gimnasio, él te puede decir: haz esto y esto, come esto, no comas eso. Él te da toda la información necesaria, pero al fin de todo es tu responsabilidad implementar lo que te está enseñando. Lo mismo en tu vida espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, quieres crecer, madurar en tu vida espiritual, como iglesia nosotros nos comprometemos a facilitarte oportunidades para tu crecimiento espiritual. Pero al fin de todo tú tienes que aprovechar de esas oportunidades y hacer lo que se te está pidiendo que hagas, porque crecer es mi deber. Primera de Juan nos ha estado enseñando mucho acerca del crecimiento y el desarrollo como discípulos de Jesús. Y un poco de contexto: el autor de este escrito es Juan el apóstol, uno de los discípulos originales del Señor Jesucristo. Y él era líder de la iglesia primitiva, él estaba a cargo de una comunidad cristiana. Y resultó que surgieron algunos problemas de falsas enseñanzas en esa comunidad. Unos maestros falsos se habían levantado, estaban enseñando herejías, estaban causando confusión, división dentro de esa comunidad cristiana. Y por lo tanto el apóstol Juan escribe esta carta, es realmente una carta a esta comunidad para exhortar la comunidad, para dirigirlos, guiarlos, instruirlos en cómo crecer como discípulos. Miren, ellos también estaban en esta jornada de crecer y madurar como discípulos de Jesús, como nosotros. Por lo tanto, lo que Juan les escribió, lo que era aplicable para ellos en aquel entonces, sigue siendo aplicable para nosotros hoy en día, porque nosotros también queremos crecer como discípulos de Jesús. Y hoy, en estos 5 versículos, Primera de Juan 5, del 1 al 5, realmente estos 5 versículos dan buen resumen de todo el escrito de Primera de Juan. Y vamos a ver cómo es que sucede eso. Vamos a leer Primera de Juan 5, vamos a leer los primeros 5 versículos y ahí va a ser el enfoque de este mensaje. Dicen estos versículos de la siguiente manera: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a regresar al versículo 1, pero antes que eso quiero compartirte lo que es la idea principal de este mensaje. Todo lo que voy a decir a partir de este momento es para reforzar, para recalcar esta idea principal. Esto es lo que yo quiero que te lleves contigo en tu corazón y en tu mente para toda esta semana. Realmente este es el mensaje en una frase, en una oración, en unas cuantas palabras. Fíjate bien, esta es la idea central del mensaje. Verdaderos discípulos demuestran amor y obediencia que brotan de su fe en Jesús. Verdaderos discípulos demuestran amor y obediencia
que brotan de su fe en Jesús. Vamos a ver cómo Juan desarrolla este tema en estos 5 versículos. Según esta idea principal, verdaderos discípulos demuestran amor. Lo primero que quiero que veamos. Versículos 1 y 2. Vamos a leerlos de nuevo para ver este punto de cómo verdaderos discípulos demuestran amor. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Ahí me detengo. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Ahora, en este punto del amor, que verdaderos discípulos demuestran amor, quiero que sepas lo siguiente: compruebas que amas a Dios cuando amas a los demás. La evidencia, según Juan, la evidencia de que tú amas a Dios es tu amor hacia otros discípulos. Ahora, fíjate el versículo 1, como dice: todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Ustedes bien saben, se los he comentado, que yo tengo mi mejor amigo en todo este mundo. Por 25 años hemos desarrollado una amistad increíble, el pastor Tino y yo. Justo en estas fechas cumplimos 25, es nuestro aniversario, pastor Tino, de plata. A ver qué me regalas, ¿no? Nos vamos a comer, eso es todo. Y decir que él es mi hermano, no exagero. Él es, nos sentimos como hermanos y lo amo como hermano. O sea, 25 años de aguantarme, ¿cómo no lo voy a amar a este hombre? Somos hermanos prácticamente, somos mejores amigos. Ahora, pastor Tino tiene 2 hijos, tiene Hannah y David. Yo amo al pastor Tino, pero ¿qué si yo trato mal a sus hijos? ¿Qué si le digo al pastor Tino: oye, pastor Tino, te quiero, te amo como hermano, pero tus hijos, nomás no los paso? Mira, tienes la bienvenida, ven a mi casa cuando quieras, la puerta está abierta. Si quieres, métete al refri, saca lo que quieras, no importa, eres mi amigo. Pero una condición: no traigas a tus hijos. Es que de veras, pastor Tino, por más que los quiero querer, no puedo. No sé qué es, pastor Tino, pero de plano, David, en primer lugar, está más alto que yo. Ya me rebasó, entonces, ya comenzó mal. Y Hannah, ahí va también. Entonces, mira, te amo, pastor Tino, como hermano, pero tus hijos no puedo. O sea, es algo incongruente, ¿no? Es alguna contradicción decir te amo, pero tus hijos no más no. Pero sabes que yo te puedo decir con toda sinceridad que yo amo los hijos de pastor Tino. Yo los amo. Y en gran parte, fíjate bien, yo nunca he desarrollado una amistad con Hannah y con David. Nunca. O sea, hemos platicado así ligeramente, pero decir que hemos pasado tiempo juntos, pues no. Mi amistad realmente es con el pastor Tino, pero siendo que yo lo amo a él, también amo a sus hijos. ¿Te das cuenta? Y lo que Juan nos está diciendo aquí es: si amas al Padre, tienes que amar a sus hijos también. No puedes decir amo a Dios, pero que no se me vaya a presentar esa hermana, pero que no me hable ese hermano, y de hecho lo bloqueo en Facebook porque nomás no lo puedo ver ni en pintura, ni me hablen de esa persona, pero te amo, Dios. Ahora, es incongruente decir que amas a Dios pero no amas a sus hijos. ¿Te das cuenta cómo no concuerda eso? Por eso Juan nos dice: todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. El amor que nos demostramos aquí entre nosotros, otros discípulos, es evidencia de nuestro amor hacia Dios. Y el mundo nos va a conocer que somos discípulos, seguidores de Jesús, a través de esta evidencia, el amor que nos demostramos aquí entre nosotros. Ahora, fíjate bien, lamentablemente yo me he dado cuenta de esto, y no quiero ofender a nadie. ¿Okay? Si sales ya que he ofendido, no fue mi culpa, Porque cuando uno dice con todo respeto, entonces puede decir lo que te dé la gana. Entonces, con todo respeto, no se crean. Pero mira, tú bien sabes que los hijos que crecen como hijos únicos crecen muy diferentes a los que tienen hermanos y hermanas, ¿sí o no?
Es muy diferente. No es malo, no es mejor, no es peor, es diferente. Yo cuando fui a la universidad en Dallas, mi compañero de cuarto es hijo único. Y cómo era notorio que era hijo único. Yo me acostaba temprano porque yo tenía clases muy temprano en la mañana. Él no, él acomodó su horario para comenzar ya más tarde. Y entonces él entraba tarde a nuestra habitación. Y entraba como si él fuera el único en el dormitorio. Entraba golpeando puertas, derropándose, haciendo llamadas telefónicas, ¿sabes lo que le daba? Y yo tratando de dormir, y él como si fuera el único en la habitación. En gran parte es porque así creció, así fue criado. Nunca tuvo que estar consciente de otra persona en su habitación. Los hijos únicos crecen muy diferente. Y lamentablemente, me he dado cuenta, lamentablemente que hay ciertas personas en la iglesia que quieren ser hijos únicos de Dios. Que no se la quieren llevar con otros hijos de Dios. Que Dios, tú bendíceme, pero mira, yo aquí a solas, yo aquí aislado de los demás. No me hagas compartir ni convivir con los otros hijos tuyos. Yo aquí solo, nada más Dios y yo, y con eso tenemos. Pero no, Juan dice, si amas al Padre, tienes que amar a los otros hijos del Padre. No eres hijo único de Dios. Y sabes que la falta de amor no se demuestra solamente en pleitos o en chismes. Se demuestra también cuando tú te aíslas de los otros hijos de Dios y dices, no quiero nada que ver, yo con Dios, yo leo mi Biblia, yo oro, es todo lo que necesito. No, eso es demostrar, es falta de amor, porque en esta familia tenemos que convivir. Mira, al terminar este servicio, cualquier servicio, por favor, no salgas corriendo de aquí. Toma tiempo para convivir con los otros hijos de Dios. Tú tienes algo que compartir con los demás, y cuando estés pasando por una dificultad, los otros hijos de Dios te van a aportar algo que te va a ser de ánimo y de ayuda. Si eres un verdadero discípulo, tienes que demostrar amor. No eres hijo único de Dios. Así demostramos, así damos evidencia que somos verdaderos discípulos. Recalco la idea principal de este mensaje: verdaderos discípulos demuestran amor y obediencia que brotan de su fe en Jesús. Nos amamos porque amamos al Padre. Aquí ya no hay hijos únicos, todos somos hermanos y hermanas. Enseguida, esta idea principal dice que verdaderos discípulos demuestran amor, pero también obediencia. Fíjate lo que Juan dice en el versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y luego dice, y estos no son difíciles de cumplir. Y todos levantamos la ceja, frungimos, ¿verdad? ¿Cómo? Pero fíjate, te voy a explicar por qué. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Fíjate donde dice, no son difíciles de cumplir. Ahora, siempre hay una guerra, una competencia entre las normas del reino de Dios, entre las expectativas, lo que Dios espera de nosotros, sus hijos y discípulos. Esas normas siempre están en guerra contra lo que el mundo dice que es permisible y aceptable. La Biblia nos enseña que el diablo es el príncipe de este mundo, por lo tanto, él da permiso. Él dice que es aceptable hacer lo que te dé la gana, incluso lo que esté en contra de los mandamientos de Dios. El diablo te va a decir, no te preocupes, no pasa nada. Siempre existe esa guerra, esa competencia entre las normas del reino de Dios y lo que el diablo permite y dice que es aceptable. Y te voy a decir algo, que una persona que vive regida por las normas o lo que es aceptable por este mundo, verá los mandamientos de Dios y va a decir, imposible de cumplir esos mandamientos, porque los están viendo tras un lente de este mundo que dice, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes decir lo que te dé la gana, puedes acostarte con quien te dé la gana, no importa. Y cuando están viendo tras ese lente y ven los mandamientos de Dios, dicen, ¿cómo los voy a cumplir? Imposible.
pero es que lo están viendo tras un lente distorsionado, el lente de este mundo. Y entonces lo que pasa es que dice, eso es imposible de cumplir. Mientras que los que hemos, por la gracia de Dios, sido salvos, por la gracia, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos damos cuenta de sus mandamientos y nos damos cuenta de una gran verdad: que los mandamientos de Dios no son para restringirnos. Muchos piensan, los que están viendo los mandamientos de este punto de vista, dicen, no, es que los mandamientos de Dios son para encarcelarte, para enjaularte, mientras que tú y yo vemos los mandamientos de Dios y decimos, no, ¿sabes qué? Tú piensas que estás viviendo una vida de libertad y de gozo verdadero, pero nosotros conocemos la verdad, que la palabra de Dios y sus mandamientos no nos enjaulan, nos van encarrilando. No son para oprimirnos, son para darnos una verdadera libertad. Lo que ellos no conocen, lo que no reconocen es lo siguiente: lo que piensan que es una vida de libertad porque pueden hacer lo que les dé la gana, realmente es una vida de cautiverio al pecado. Y el pecado es un amo cruel que únicamente dirige a la muerte, a la destrucción eterna. Pero nosotros decimos, los mandamientos de Dios, me doy cuenta que al cumplir los mandamientos de Dios me van encarrilando, me van dirigiendo hacia la vida plena, el propósito, la satisfacción verdadera que Dios diseñó para el ser humano. Los mandamientos de Dios no están para restringirte, realmente están para liberarte, para vivir la vida que Dios diseñó para ti. Si crees que Dios es el diseñador del organismo humano, del ser humano, entonces tienes que creer que sus mandamientos son para tu bien, son para tu bienestar. Entonces, con ese punto de vista, cuando nos damos cuenta que los mandamientos de Dios son para nuestro bien, decimos, ¿sabes qué? Esto no es difícil. Esto no es difícil de cumplir, porque me doy cuenta que cumplir los mandamientos de Dios me avanza en mi vida, me da el éxito según Dios la define, me da la victoria, me da propósito y plenitud y prosperidad según las definiciones de Dios, no de las normas del mundo. No es difícil. Cuando te das cuenta que lo que Dios quiere para ti es todo lo bueno, tú dices, esto lo quiero cumplir. Esto no es difícil de cumplir porque es para mi bien. Ahora, date cuenta, muy importante. Quiero que notes esto de aquí. Y a algunos les va a molestar, pero aquí les va. Con todo respeto, sí, aquí les va. No puedes obedecer los mandamientos de Dios si no conoces los mandamientos de Dios. No puedes obedecer los mandamientos de Dios si no conoces los mandamientos de Dios. Y en su palabra Dios nos ha dado sus mandamientos. Y muchas personas no están cumpliendo los mandamientos de Dios simple y sencillamente porque no están leyendo la Biblia, donde Dios ha divulgado todo lo que Él espera de nosotros. A mí me han contado, de hecho, varios de ustedes, que cuando llegaron por primera vez a este país, que manejar su auto, conducir su auto es una experiencia totalmente diferente a su país de origen, ¿no? Digamos, México. Yo me acuerdo cuando yo crecí en El Paso, Texas, y siempre cruzábamos la frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua, y mi papá, al cruzar el puente, o sea, era una persona diferente, tenía que conducir totalmente diferente, o sea, totalmente diferente en México, ¿sí? Totalmente diferente. Y muchos de ustedes me han contado de sus experiencias cuando de primero llegaron a este país y que se dieron cuenta, oh, es que aquí alto significa alto. No es una sugerencia, sino que están en serio. Y algunos me han contado que iban manejando por la carretera y de repente viene la patrulla, los hace a un lado y después le dice, oye, ¿sabes cuál fue tu infracción? Hiciste tal y tal y tal. Y me han contado, y le dije al oficial, es que no sabía. Ah, no sabías. Discúlpame, mi error.
Mira, sigue adelante. Sí. Y si llegas a cometer otra infracción, nada más dile al otro oficial que no sabías y no hay ningún problema, tú sigues adelante. Discúlpame, no fue mi intención. No. Tú dices, es que no sabía. Muy bien, ahora sabes, aquí está tu infracción. ¿Sí o no? Sí. Es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. La ignorancia de sus mandamientos no sirve de excusa. Tenemos que conocer sus mandamientos para poder obedecer sus mandamientos. Y el día que tú llegues delante de Dios y le digas, es que señor oficial, es que no sabía. ¿Tú crees que Dios te va a decir, discúlpame, yo no sabía que tú no sabías? No hay problema, fue culpa mía. No, porque Él ya nos dio todo lo que necesitamos aquí en su palabra. Y si quieres obedecer los mandamientos de Dios, tienes que conocer los mandamientos de Dios. Lee tu Biblia. ¿Sabes que por eso enfatizamos tanto que vengas a Crece? Por eso queremos que vengas a Crece. ¿Sabes? Crece. Nuestras clases de discipulado, este jueves a las 7 p.m. Las clases de Crece, no cobramos nada, absolutamente nada, es gratis. Nosotros no recaudamos fondos. A mí no me dan un aumento de sueldo si viene más gente a Crecer. No es para eso. Nosotros queremos que tú crezcas, que conozcas los mandamientos de Dios para que puedas vivir la vida de libertad que Dios tiene para ti. Pero tienes que conocer los mandamientos de Dios, y aquí están en su palabra. Si dices, pues yo nunca leo la Biblia, comienza a leerla. No es difícil, es como leer cualquier otro libro. Puedes comenzar allá en el índice, cada Biblia tiene su índice. Busca Nuevo Testamento y comienza allí en el Nuevo Testamento. Allí comienza la vida y el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Comienza con eso. Si llegaras a cumplir solamente las enseñanzas de Jesús, estás haciendo muy bien. Comienza a leer tu Biblia. Ven a Crece. Allí es donde vas a aprender más sobre los mandamientos de Dios para poder cumplirlos. Regresamos a la idea principal. Verdaderos discípulos demuestran amor y obediencia que brotan de su fe en Jesús. Tienes que amar a los demás, tienes que obedecer sus mandamientos. Pero ahora fíjate cómo termina esa idea principal. Amor y obediencia que brotan de tu fe en Jesús. Fíjate, versículos 1 y 5. Dos versículos están ahí en la pantalla. Versículos 1 y 5 para desarrollar este punto de la fe en Jesús. Dice así el versículo 1. Todo el que cree en Jesús que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora fíjate, este punto es importante con respecto a la fe. Un verdadero discípulo cree plenamente en quién es Jesús y en qué hizo Jesús. Esta es la fundación de nuestra fe. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? Y date cuenta, esa afirmación, yo creo en quién es Jesús y yo creo en lo que Jesús hizo. De allí, de esa afirmación, brotan tu amor y tu obediencia. Todo está fundado sobre tu fe en Jesús. La fe en Jesús es el cimiento de todo lo demás. El versículo 1 dice que hay que creer que Jesús es el Cristo. Fíjate bien. El Cristo es un título para Jesús. Significa ungido. Podríamos decir que significa escogido. Que Dios escogió a Jesús para hacer una obra, realizar un trabajo particular que nadie más pudo haber realizado. Es que murió en la cruz por nuestros pecados. Fue escogido para hacer eso. Es el Mesías, fue escogido para hacer eso. Ninguna otra persona lo pudiera haber hecho. Eso es creer en lo que Él hizo. Versículo 5 dice que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es quién es Dios. Nosotros, nuestra fe
Nuestra afirmación es que Jesús no simplemente fue otro hombre destacado de la historia, un maestro impresionante. No, Él es Dios en la carne. Él es Dios que descendió del cielo para vivir aquí entre la humanidad, y en su perfección Él hizo lo que nadie más pudo hacer: murió en la cruz por nuestros pecados. De esa afirmación brotan tu obediencia y brotan tu fe. Fíjate bien, la fe hace posible tu amor y tu obediencia. Es tu fe en Jesús lo que hace posible tu amor y tu obediencia. Si no tienes esa fe en quién es Jesús, que Él es Dios mismo y que solo Él pudo morir por el perdón de nuestros pecados, si tú no tienes esa fe, si no puedes afirmar eso, difícil será amar a los demás y obedecer sus mandamientos. De ahí brota todo. De ahí brota todo. De hecho, fíjate muy bien, esto está un poco largo, pero es importante. Quiero que te des cuenta de esto. Es importante. Sin una verdadera fe en quién es Jesús y en qué hizo Jesús, nunca tendrá sentido para ti por qué debes obedecer y amar. Si tú no tienes esa fe en Jesús y escuchas que yo te digo, tienes que amar, no tiene sentido para ti. No tiene sentido. Y si te digo, tienes que obedecer los mandamientos, pero no tienes esa fe en Jesús, eso no tendrá sentido para ti. Vas a decir, pero ¿por qué tengo que amar? ¿Pero por qué tengo que obedecer? Es la fe en quién es Jesús y en lo que Él hizo, que entonces te dice, ya sé por qué tengo que amar. Porque Él me amó a mí. Porque Él murió por los pecados de todo el mundo, incluso mis hermanos aquí en la fe. Si Él así tanto me amó a mí, yo voy a amar a los demás. Si tú puedes acertar esa fe en quién es Jesús, Él es el Hijo de Dios, entonces tú vas a leer sus enseñanzas y sus palabras no como las palabras de cualquier otro filósofo. Vas a escuchar y leer esas palabras como las mismas palabras de Dios, y vas a decir, hay que obedecerlas porque Dios mismo las habló. ¿Te das cuenta? Que tu fe en Jesús, en quién es y en lo que Él hizo, de ahí brota todo lo demás. Todo quien eres, todo lo que haces, toda tu actitud, tu comportamiento, tus acciones, absolutamente todo brota de reconocer: Él murió por mis pecados y Él es el único que pudo haber muerto por mis pecados. Él, Dios mismo en la carne, que vivió una vida de perfección y santidad, murió por mí para darme perdón de mis pecados. Esa es una fe en Jesús. No solamente creer que Él existió, que fue un hombre bueno, es decir, Él fue el escogido para colgar sobre esa cruz, y el castigo que era para mí, Él lo llevó sobre Él mismo, porque es el escogido, el Mesías, y lo pudo hacer. Vivió en perfección y santidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Esa es nuestra fe en Jesús. Y regreso por última vez a la idea central de este mensaje. Verdaderos discípulos demuestran amor, ya no somos hijos únicos, y obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso brotan de tu fe en Jesús. ¿Qué hizo? ¿Y quién es? Murió en la cruz por mis pecados. Él es Dios.